Buenas tardes queridos oyentes de la Radio de las Madres. Mi nombre es Ludmila Zoilo, esto es Más o Menos Bien y les vamos a estar acompañando hasta las 18 horas. Que volví, básicamente se darán cuenta nuestros oyentes. Yo voy a hacer un pedido a esta hermosa oyentada. Les voy a pedir que escuchen la radio como están acostumbrados a escucharla, capaz que por el celu, capaz que por la compu, por la radio común. En el auto. En el auto. Si están en el auto esto no lo escuchan, o sí un poquito, pero cuando paran no. Agarren YouTube porque nos vamos a comunicar por YouTube porque alguien con mucha maldad ha bloqueado el WhatsApp de la radio y no tenemos posibilidad de acceso al WhatsApp, así que se me van a YouTube. Escuchen la radio como quieran, pero se me van a YouTube y charlamos por ahí, que Kike les va a estar leyendo toda la mensajina de la calle. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Me extrañaste? Sí, obviamente, fue muy difícil estar en la conducción del programa. Así ¿Lloraron mucho? Lloramos mucho. Ajá. Estoy pensando a quién entrevistamos. No, fue un buen programa igualmente, ojo. Ojo. Hablamos de fútbol, hablamos de Leonardo Fabio. Ah, es cierto. Hola Santiago Soray, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. ¿También? Sí. ¿Están esperando el matecito? No. A Soray, vos sabés que la semana pasada me dice, che, ¿por qué no apostamos que Boca y River pueden jugar la semifinal del torneo? Ay, chicos, yo no quiero hablar de fútbol, ¿saben? Que no me gusta apostar porque si no lo hubiera humillado. La historia es larga. Esto todavía el año no terminó. Vamos a ver qué pasa. Y hay que ver qué pasa el año que viene. Yo no quiero hablar de fútbol, si no les molesta. Aparte, bueno, hablemos de Rosaura. Estoy un poco... ¿Cómo se llama la piba esta? Uy, no, ya empezamos como... De Rosario, que hincha de Boca. Rosaura, no sé, pensé que estaba hablando de Rosario Central, del escándalo, pero ya lo habíamos hablado la semana pasada, lo de Chiquitapia. Estoy un poco descorazonada con el Chiqui. ¿Qué les pasa a ustedes con lo del Chiqui? La semana pasada acertamos con lo de Chiquitapia. Se pasó 2 pueblos. Y anticipamos. Son unos locos de mierda, voy a decirlo así. Como estuvieron, no, voy a decir 1 año, por lo menos 2, diciendo no, que el feminismo se pasó 8 pueblos, que no, que nos pusieron la que no sé qué, ay, que quieren prender fuego un patrullero, que quieren prender a hacer una fogata dentro de una iglesia y no sé qué, estas que son unas aborteras bárbaras. El Chiquitapia le regaló un torneo y una copa a Di María, porque en realidad lo que quería el Chiquitapia era dársela a Di María, pero que hasta ahí todo bien, y no dicen nada, no son capaces no son capaces de decir, che, Chiqui, te tenemos que soltar la mano, hermano, porque no podemos sostenerte tanto. Estamos todos los peronistas peleándonos con toda la familia, vida y por haber. No, porque al Chiquitapia hay que entenderlo, en realidad, lo que él quiso hacer, porque no sé qué. No, Chiqui, te tenemos que soltar la mano, amor, porque solo nos ha sacado campeones. Solo nos has sacado campeones que no, ni más ni menos te lo vamos a agradecer eternamente. Pero cariño, te has pasado pero 1000 pueblos, así que tenemos que decírtelo, Chiqui, te mandamos un beso, pero no, te has pasado. Pero lo dijimos. Pero cuando yo quise decir algo, yo estaba desde Corrientes muy tomadita con el tema. Ay, los varones ahí. No, bueno, es un tema delicado, dijeron los varones. Lo dijimos aparte a favor de la salud política de Chiquitapia, porque no lo queremos cuidar, queremos cuidarlo de malas decisiones, pero yo creo que en algún momento pasa, digamos, en la vida, digamos, de la acumulación de poder de determinados dirigentes, que acumular tanto poder a veces puede ser un problema. Sí. ¿No? Ay, no, ni me digas. Y bueno, sí, porque te lleva a tomar decisiones a veces en la cual perdés la sensibilidad de la decisión que estás tomando. Sí, está claro que le pasó eso. Y aparte entras en esta vorágine compleja donde ante la reacción de otro, estudiante de La Plata en este caso, das una respuesta brutal. Parecía, no quiero herir sensibilidades, pero es stalinista, ¿viste? No quiero. Ahora llega un mensaje que habla de la Unión Soviética. Pero, por favor, no podés responder así, amigo Chiquitapia. Aparte, es solo un par de jugadores que se dieron vuelta en una pasarela. O sea, tampoco fue tanto, Chiqui. Tampoco es que dijeron al Chiquitapia que ir a buscarlo, lo vamos a cagar a palo. Claro, son solo un par de jugadores. Tipo 11 jugadores que se pusieron de espalda ante una cosa que ni siquiera se utiliza en Argentina, que es esa pasarela espantosa que es varones aprendiéndose entre ellos. Ojalá hicieran otra cosa, varones, para festejarse algunas cosas. Pero igual la sanción es media rara porque es como medio una especie de ladrar y no morder, porque fíjate que la sanción lo está defendiendo. Sería para el año que viene. No, digo que hay como una voluntad de las partes, me parece, a bajarle el tono a la pelea. Me parece que Verón no ve, digamos, que esta situación vaya hacia ninguna resolución
Entonces fíjate que las entrevistas dan a entender, che, la política escaló este problema, pero bueno, nada, como ojalá la conducción de la AFA... Y dijo, no quiero ser presidente. Claro, le bajó... Pero nadie quiere que vos seas presidente, te mandamos un beso enorme. Y por otro lado, hay que ver, porque la sanción sería para el año que viene. Entonces hay que ver... No, ya nos olvidamos, ya está Argentina. Si se apela, digamos, sí, que se la terminan sacando, ¿no? Obvio. Acordémonos de ese el año que viene a ver qué pasó con la sanción. No estamos solos. Paula Biafora, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? No puedo aportar nada porque no entiendo nada de lo que están diciendo. Yo soy cero fútbol. Un varón que se pasó de pueblo, ya eso no hay nada que explicarte. Es un varón que se pasó de pueblo teniendo un poco de lapicera rápida. Así que podrías escucharlo en fútbol como podrías escucharlo en cualquier otra situación. ¿De la torta no vas a decir nada? Trajimos una tortita y Paula también trajo un budín de pera que ya estaremos yéndolo a probar. Ya sabemos que hay una vecina, ¿no? Una prima que hace cosas ricas y siempre nos trae cositas ricas para comer. Del otro lado de la pecera está el señor Gabriel Aguliaro. Muy bien. Está un poco golpeado. Está un poco golpeado, terrorífico. Aparte te saludé sin ningún problema y cuando te vi caminar casi nos caemos de culo. Santiago Martínez está operando el streaming y que nos está sacando al aire también por YouTube. Y también tenemos a nuestro productor estrella, coordinador de aire y todas esas cosas, Mojado, Agustín Mina. Así que equipo medianamente completo. Lo vamos a tener al señor Rodrigo Lunes por teléfono porque se ha tomado... no el día, sino que no ha podido llegar, básicamente. Yo nunca supe qué pasó con Rodrigo Lugones y con Merlo, si descendió o no. Porque acá dijimos... Nunca lo averiguamos. Nunca más hablo del tema. Yo periodistas a medias tintas. Lo que nos interesa del fútbol del ascenso, ¿no? Periodistas a medias tintas, básicamente. El chiquito tiene a Merlo encerrado en una habitación esperando a que pase algo. Para que lo liberen en algún momento. Basta, chiqui, basta, te pedimos perdón. Te pedimos perdón. No te pedimos perdón, chiqui, te pasaste. No, a los compañeros siempre hay que saber decirles cuando se pasan de vuelta. Total. Y está pasadísimo. Yo igual me divierte que hablemos de esto de fútbol porque yo la verdad que no quiero hablar de fútbol en general. No quiero... Pero ustedes metieron una seguidilla, no les dio para más, pero metieron una seguidilla de partidos importantes. Quedan para lo que viene, es decir, para lo que viene, quedan bien parados, tienen un buen equipito, ojo. Sí. Tienen un buen entrenador. Sí, quedamos bien parados, pero como Argentina Independiente, o sea, es como casi la misma sintonía. Recuerden a nuestros oyentes, no puedo decir el teléfono porque en realidad lo puedo decir, pero nos han bloqueado el WhatsApp, así que vayan a YouTube. Si quieren escucharnos por otras plataformas no hay problema, o por la radio, con la compu, lo que sea, pero abran YouTube y manden unos mensajitos por ahí que les vamos a estar leyendo en unos minutos. Nos vamos a escuchar un temita y ya venimos. Tengo el disfraz, no la manera de que me quieras otro rato más. Me olvidarás como a cualquier
vida. Yo no tengo la salida ni la solución. Arden las heridas, arde la traición. Arden las mentiras. Van directo al corazón. Seguimos en Más o Menos Bien. Ya estamos en comunicación con Rodri Lugones. ¿Cómo andas, Rodri? ¿Cómo andan, queridos compañeros? Uy, se escucha pésimo. Inclusivo, como corresponde. Se escucha bastante pésimo. Fíjate si te puedes ubicar en algún ladito, un poco más cerca del famoso módem. Y vamos con llamada por WhatsApp. Llamemos por donde vos te parezca. Sí, señor. Perfecto. Te cortamos Perfecto. Y volvemos. Tenemos una mensajina de YouTube. El amigo, el gran escucha de este programa, Mario de Mataderos, Sí. nos dice: buenas tardes, Ludmila, Enrique, Santiago y equipo de Más o Menos Bien. Ludmila, no me incluyas entre esos. Ajá, Y el me chico- gusta. Me gusta que salten acá a soltarle las manos a los varones. Me gusta. Mirá, A ver. mirá la linterna que nos Mirá armó. cómo- mirá- la mirá- linterna mirá- que nos y armó. mirá Ludmila. Mario cómo se baja, además. Y al Chiqui, cuando vimos quiénes estaban en contra, lo defendemos. Ahí va. Rodri habla de Midland. ¡Upa! Tira interna de Merlo, debe ser esto. El Depo anda de penas, nosotros el Depo por Merlo. Podemos aprovechar ahora cuando hablemos con Lugones, antes de que hable de Quiero política, que aclare- lo primero que hay que preguntarle Sí, es ¿qué sobre la pasó? situación de Deportivo Merlo, por favor. Nosotros los de Midland ascendimos. En el chat soy Mario de Mataderos y acá Lorenzo de Merlo. Un gran abrazo para nuestro amigo Mario. Gran abrazo para nuestro amigo Mario. Como les decíamos a todos nuestros oyentes, tenemos el WhatsApp bloqueadísimo. Sí, sí. Un horror lo que nos han hecho. No sé por qué. Sí, la gente nos quiere bastante a la Radio de las Madres. Es raro lo que ha pasado, pero ha pasado. Así que métanse en YouTube y nos mandan un mensajito. Quieran la radio, lo que sea, pero agarren el celu y métanse en YouTube y nos dejan los mensajitos ahí. ¿Estamos ya con Rodri? ¿Nos escuchás, Rodri? No, todavía no. Bueno, vamos a pasar. ¿Qué? No, te iba a contar lo de Lucas. Ah, ahí está. Aprovechemos y contemos Porque- la situación de Lucas Cabello. Bueno, no sé si ustedes recuerdan un caso famoso de gatillo fácil en La Boca, en el barrio de La Boca, en noviembre del año 2015. Pasaron 10 años ya de esto. Fue un caso emblemático en donde un policía, en ese momento policía de la metropolitana, atacó a un vecino del barrio de La Boca llamado Lucas Cabello, padre de una nena de ese momento. Creo que la nena de Lucas tenía 2 años. Bueno, fue un caso emblemático porque
cuando ocurrió en ese momento, esto fue, ubíquense, en noviembre del 2015. Ay, qué felices. En ese momento, no éramos muy felices. No éramos muy felices, pero a comparación de cómo estamos ahora. De hecho, lo que estaba pasando era que el macrismo había ganado las elecciones y estaban en proceso de ascenso, digamos. Sí. Sale María Eugenia Vidal a hablar del caso y respalda a la policía. Bueno, por supuesto, se terminó demostrando con el paso del tiempo que por supuesto que la policía en este caso era recontra culpable, es un caso de gatillo fácil. El policía Ricardo Ayala fue imputado, condenado a 16 años de prisión y finalmente la semana pasada, después de fallo de casación, confirmaron la condena al policía a 16 años de prisión. Estuvimos con Lucas Cabello ayer. Hicimos una entrevista muy muy larga que vamos a publicar en estos días en la agencia Pacurondo. Sí. Y Lucas nos mandó un abrazo muy grande para los compañeros de la Pacurondo. Después vamos a pasar el video para que lo vean. Sí, sí. ¿Lo tenemos a Rodri ya? A ver si nos escucha el Rodri. No. Estamos con el videíto que nos mandó Lucas. Buenas, ¿cómo están, compañeros, compañeras de la Paco? Acá le habla Lucas Cabello. Bueno, le mando un saludo a cada uno de ustedes. Ahora acabamos de hacer una notita acá con el compañero Santi, así que en breve va a salir. Le mando un saludo y muchísimas gracias por todos estos años que estuvieron acompañándome tanto a mí como a mi familia. Le mando un abrazo de corazón a todos ustedes, la familia Cabello. Un abrazo grande a Lucas, a quien estuvimos intentando acompañar en todo este tiempo del proceso judicial. Tengo mensajes por acá, Para que ya estamos en comunicación con Rodri. Rodri, ¿nos escuchás? Ahora sí, perfecto, fuerte y claro. ¡Qué espectáculo, querido! Bueno, queremos en realidad... viste que a nosotros nos gusta mucho el tema de la política y qué sé yo, viste, como que somos muy apasionados de la política. Pero contame algo que me importa mucho más, que es qué pasó con Deportivo Merlo. No, Deportivo Merlo, yo si llego a contar lo que pasó, vamos a volver a la cuestión de Tapia, pero yo quiero decirle que Estoy afiladísimo, amigo, larga, Es la cinta de Moebius Argentina, todo empieza y arranca y se vuelve, ¿no? Es el jardín de los senderos que se bifurcan. Sí, igual quiero decirles que Deportivo Merlo quiere mucho al Chiquitapia. Pero puedes contar objetivamente la data, digamos, no editorial. Estás esperando que Chiquitapia te resuelva algo. No editorialices, contá. Si te digo lo que te estoy diciendo, porque seguimos en el Nacional B, en la B Metro. Zafaron. ¿Lo zafó Tapia? Básicamente. Bueno, digamos que loco, ustedes al final no se defienden. Jugó bien Merlo, jugó bien. El partido que tenía que jugar lo ganó. Ok. Hizo la gran Di María. Che, ¿para qué ganar series cuando puedo ganar un campeonato en algún lugar? Y bueno, se complicó. Era ganar el último o descender a la primera C. Por suerte pudimos ganar el último. Bueno, Rodri, vayamos al tema importante del resumencito de la semana. Bueno, yo sé que ustedes quieren la rosca, porque estuvieron viendo fotos de gente que hablaban diputados, bonaerenses, que llamaban a un tal STM, que justo uno dice, ¿qué es? ¿Sindicato de Trabajadores Municipales? No. ¿O Sergio Tomás? No, y aparte la foto con toda la familia. Se libró una ardua batalla, hay que decirlo. Ustedes saben que parte de la gran discordia con la cámpora del gobernador Axel Kicillof y su equipo de gobierno tiene que ver con la ley de impuestos, impositiva, con el presupuesto, que esas dos lograron aprobarse, y la tercer cosa, que las había mandado todas concatenadas, era el endeudamiento. El endeudamiento surge como una necesidad porque el gobierno de María Eugenia Vidal dejó endeudada a la provincia en moneda extranjera. Por tanto, necesita el gobernador tener un nivel, obviamente con este contexto terrible que vive la Argentina, del cual la provincia no está exenta, sumarle además una deuda contraída por el gobierno anterior, complica muchísimo más las cuentas. ¿Sí? Y la particularidad de esta negociación es interesante, porque uno a primera vista podría decir, la cámpora, que serían los malos, hacen muchas maldades y evitan que el gobernador pueda tener el endeudamiento. Pero
hay que ser justos cuando uno describe las cosas. La realidad es que el endeudamiento ayudaría, por ejemplo, a la intendente de Quilmes, María Mendoza, a poder costear un montón de los problemas que enfrenta un municipio como Quilmes a partir de la ayuda que le puede dar la provincia. La realidad es que, por ejemplo, un ministro como Nicolás Crepla, que es de la Cámpora, podría hacer un montón de cosas y tiene garantizado cierto volumen de dinero la provincia para poder gestionar. Entonces, ahí se ponía más complejo. Tal vez en el presupuesto estaban jugando cuestiones más políticas de la interna, pero lo cierto es que en el tema del endeudamiento necesariamente había que incluir una discusión por un acuerdo con lo que es la oposición estrictamente hablando. ¿Sí? Me refiero a el bloque del histórico PRO, que yo no sé hoy si... ¿Qué decimos? ¿Que no existe más? ¿Que sigue existiendo? ¿Que volvió en forma de fiesta? ¿El qué? ¿El PO? La propuesta republicana, ¿no? Sería el partido que había creado Macri, que en la provincia parece no tener claramente muchas referencias que uno diga, claro, es este, es aquel. Inclusive la gobernadora, la ex gobernadora la he visto hacer campaña ya directamente por la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Liniers, por ejemplo, lo cual es muy raro. Bueno, quedó muy desdibujada esa fuerza, pero bueno, Kicillof tiene, y lo está haciendo, sí o sí que negociar con los sectores radicales conservadores, otrora aliados del PRO, con los sectores que quedaron del PRO, y también algunos gestos con algunos sectores intermedios, como lo son el masismo y como lo son la Cámpora, que no son oposición, pero tienen muchas diferencias. Lo raro es que esos dos espacios conviven en la gestión con el gobernador. Claro. Digo, hace unas semanas, yo no pude salir, pido disculpas, la gobernadora Mayra Mendoza había dado a entender que ella... La intendenta. Parte de lo que... ¿Cómo? La intendenta Mayra Mendoza. La intendenta. Perdón, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, había dado a entender que ella era una oposición responsable al gobierno de Kicillof. Lo cual trajo mucho mar de fondo, porque muchos rápidamente salieron a decir, ¿cómo oposición responsable? Si forma su agrupación política parte de la gestión del oficialismo, no puede ser oposición responsable si integra el oficialismo. Es un contrasentido. Bueno, rápidamente apareció un off del entorno, entre comillas, de Máximo Kirchner, que difundió Infobae, en el que dijeron que no eran correctas las declaraciones. Bueno, nunca va a quedar claro si realmente fue un malentendido o si fue el típico de vos tirala, que después salimos a desmentir, cosa de marcar la cancha, ¿no? En la discusión por toda esta rosca. En el medio se está hablando de que Kicillof logró acercarse a la oposición, estrictamente hablando, me refiero a radicales, PRO, sectores más conservadores de la provincia, proponiendo acuerdos por lugares y espacios, por ejemplo, en el directorio del Banco Provincia, que son los métodos clásicos de la negociación de lo que se conoce como el toma y daca, ¿no? Que siempre el presidente Milei los discutía como que estaba mal, ¿no? Que eso era parte de la rosca, de la casta. Bueno, la realidad es que la política siempre se discutió así. Siempre es, bueno, yo tengo esto para proponer, la oposición te dice, bueno, ¿y nosotros qué? Te lo dificulta, te sentas a hablar, logras una mejor posición, ellos logran una contraoferta, van viendo y bueno, después si se llega a una síntesis se avanza. Eso es la política, básicamente. La lógica de dialogar con los contrarios a los fines de llegar a una síntesis posible. No la mejor, la posible, ¿no? Está en ese camino. La provincia necesita el endeudamiento, ya tiene presupuesto, ya tiene la ley fiscal impositiva. Lo que no tiene justamente es el endeudamiento. El problema es que después del 10 de diciembre la composición de la Cámara, de las dos cámaras provinciales, va a modificarse y es otra la discusión. Por eso el apuro de dar la hora, porque se van a renovar los acuerdos, se van a construir nuevas roscas, nuevas alianzas, etcétera. Eso está pasando por un lado. Eso es la parte de la rosca de la interna. Pero por el otro, hay otra discusión que les va a interesar a ustedes, que tiene que ver con el futuro del trabajo en la República Argentina. ¿Por qué les traigo esto? En principio, todos sabemos que Javier Milei está impulsando, aunque poco se conoce, una reforma laboral.
¿sí? Una flexibilización de las relaciones del trabajo, llevar a los trabajadores a que el nuevo acuerdo legal sea muy inferior al que existe hoy. Uno podrá decir, pero si la mayoría de los trabajadores de Argentina están trabajando más de lo que dice la ley. Hace rato que las condiciones laborales están por debajo de lo que propone la ley. Eso es cierto, pero no es menos cierto que la ley es un techo, un piso mejor dicho, que a partir de ahí se discute. Si vos corres eso hacia abajo, bueno, cada vez el piso es más bajo. Si la ley dice que la esclavitud no está permitida, bueno, tenés por lo menos un parámetro del cual regirte. Ahora, si la ley empieza a decir, che, ni idea, la esclavitud, no sé, ni fu ni fa, o directamente la legitima, bueno, ahí estás en problemas. Digo, uno puede, con todas las dificultades que tenía la Argentina antes de Milei, ciertas garantías estaban de alguna forma, digamos, quietas. Sí. Uno podía ser despedido y apelaba a la justicia laboral y de alguna manera encontraba un resarcimiento. Digo, los frenos que tuvo Mauricio Macri a la hora de llevar adelante reformas fueron claves. No pudo impulsar la reforma laboral porque no llegó ni siquiera a la reforma jubilatoria. Recuerdan que en el 17, luego de ganadas de medio término, o casualidad, impulsó reforma jubilatoria, un cambio en la fórmula a partir de la cual se calculaba la jubilación. Eso desató una represión feroz en 2 jornadas en Congreso, se sancionó, pero le costó después una serie de etapas en diarios internacionales, un desprestigio, una deriva política y económica, de la cual nunca más se pudo recuperar. Bueno, este gobierno, haciendo una lectura tal vez similar del resultado electoral, que fue favorable, como el de Macri en aquel momento, pretende lanzar eso. Pero ahora hay una situación diferente. La Confederación General del Trabajo y las 2 CTA han marcado con mucha claridad que no están de acuerdo con lo poco que se sabe que comunica el gobierno. ¿Sí? Sí. Por otro lado, han aparecido un sinnúmero de comentadores, de sectores de fundaciones, de espacios de tanques de pensamiento, inclusive exfuncionarios públicos del peronismo, gente que ha salido a discutir lo que el peronismo, inclusive el PJ con un comunicado a partir de su del sector vinculado al sindicalismo que tiene el PJ Nacional. Todo ese espectro ha salido a plantear algunas ideas, ¿no? Y lo cierto es que lo que tengo entendido, que la CGT está de alguna manera muy movilizada en torno a esto, está tratando de discutir, por ejemplo, el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, y para ello va a llevar adelante una charla en estos días en Azopardo, justamente porque lo que está tratando de imponer es una serie de discusiones que tengan que ver con lo que propone el gobierno, pero de otra forma. A ver, miércoles 3 de diciembre a las 15 horas va a haber una charla en la que va a estar Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia, Juan Corbalán, Alelí Previgiano, Lourdes Puente, entre otras personas. Desafíos del mundo del trabajo en la era de la IA. Esto no es que estamos pasando un aviso de la charla, lo que quiere decir es que un poco sí, igual también no pasa nada. Está en discusión adentro del mundo del trabajo las formas de actualización de las relaciones laborales, que no significan resignar derechos. Por otra parte, también es cierto que se está discutiendo hacia adentro de la provincia de Buenos Aires en la gestión el tipo de relaciones laborales que hay que pensar desde el peronismo. Porque es muy errática la proposición o la apuesta que se lleva adelante desde el peronismo cuando se habla de esto. Digo, si uno lee el comunicado del PJ, lo único que alcanza a esbozar es la reducción de la jornada laboral, pensar un poco en las plataformas, pensar en el mundo que se viene. Son aproximaciones. Y se sabe, se conoce que hay una tensión histórica de hace un tiempo a esta parte de la Confederación General del Trabajo con los sectores que hoy conducen el PJ Nacional. Y el sindicalismo argentino, que está amparado en el modelo sindical que creó Perón, tiene un diálogo bastante estrecho con la provincia de Buenos Aires y está tratando de fijar
un montón de ideas, de conceptos, detrás de lo que les interesaría a cada rama, sector, industria, representada por cada sindicato, de hacia dónde cree que deben ir las relaciones laborales. Por ejemplo, no es verdad que en la Argentina no se charla o no se discute por empresa. Lo que ocurre es que se discute por empresa bajo el paraguas de los acuerdos que hacen las organizaciones sindicales y las cámaras. Por ejemplo, una cámara empresaria con una Confederación General del Trabajo. O, por ejemplo, una cámara de sector con la cámara que reúne a los sindicatos de ese mismo sector. Puede ser la APIMEL, que es la cámara que reúne a las pymes, pequeñas y medianas empresas lácteas, y, por ejemplo, los sindicatos de la alimentación. ¿Sí? O sea, hay charlas de mediana centralidad, de centralidad total, CGT con UIA, por ejemplo, la máxima Rodri, tengo central. Rodri, tengo una consulta, Sí. digamos, planteando, digamos, en este esquema, digamos, ¿no? de discusiones en donde el movimiento del organizado empieza a discutir un poco el futuro de la reforma laboral, pero también, bueno, no sé, vos mencionás el tema de la inteligencia artificial, ¿no? En un momento circulaba, ¿no?, como idea esta discusión sobre qué pasa, digamos, cuando el movimiento obrero organizado es dueño, digamos, ¿no?, de determinadas, digamos, tecnologías, ¿no? Porque eso también es una posible salida a muchos de estos problemas, ¿no? O como también, digamos, cuando el movimiento organizado son dueños de empresas. ¿Cómo ves vos esa discusión? ¿Es parte de esto que estás señalando? ¿Está, digamos, esto siendo discutido también? Sí, está siendo discutido y te lo voy a reforzar con algo. Hay mucho enojo en la Confederación General de Trabajo, en las CTAs, por los comunicados o los planteamientos que están apareciendo de funcionarios o de referentes políticos sin consultar a los propios trabajadores que son los protagonistas de la reforma en los dos sentidos, del trabajo, claro, porque van a trabajar todos los días, y luego de la reforma porque los va a afectar a ellos. Dicen, che, todos escriben, todos dicen sus verdades, funcionarios, pero con los trabajadores no habla nadie, dicen, y están tratando de elaborar algunas ideas junto con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, justamente en relación a lo que planteas vos, Santi. ¿Qué es? Bueno, básicamente, la participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas, la posibilidad de que los trabajadores sean propietarios de fábricas que los trabajadores tienen que ocupar desde una etapa de resistencia para ponerlas a producir nuevamente, como ocurrió entre el 99. Pero medio en una 97. Lógica de empresas recuperadas, Rodri. Por ejemplo, esa es una de las líneas. La otra es un diálogo con los grandes sectores industriales, con los grandes sindicatos y los grandes sectores industriales estratégicos, que qué puede hacer el movimiento obrero y qué piensan los empresarios con respecto a esto. Otra cuestión, la creación, por ejemplo, del cuarto turno industrial, un tema ausente en el debate nacional que uno lo conoce porque viene del ambiente sindical, que se viene discutiendo por lo menos hace 10 años, junto con el concepto de robotización del trabajo en la Confederación General del Trabajo. Por ejemplo, cuando se crea la Corriente Federal, un espacio sindical del que participó quien es hoy ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en el programa de esa corriente sindical ya estaba la creación del cuarto turno industrial y la posibilidad de generar subsidios para poder sostener no solo salarios, sino a la producción, bajar cargas, ¿sí? Son discusiones que vinieron con Milei, pero de forma regresiva, porque se identificó que era un problema para el empresariado pequeño y mediano, la carga social, si se quiere. Y eso estaba en discusión. La CGT lo discute, lo piensa, lo que dice es que también hay que crecer para poder abordar ese tipo de debates. Digo, hay otras cosas. El concepto de tren de trabajo, que esto es una idea que yo sé que lo viene discutiendo el CGT, lo viene trabajando también el ministro de Trabajo, que es esta idea de que la Argentina son todos vagos y que en el Estado o en la industria no hay eficiencia. La industria nacional es mala, no es eficiente. Bueno, el tren de trabajo, que es una concepción teórica que viene de afuera, obviamente, ¿qué garantiza? Y garantiza que cada
trabajador que vendría a ser un vagón, o cada etapa del trabajo que vendría a ser un vagón, necesariamente tenga que estar en diálogo con la anterior para realizar correctamente, supervisar la eficiencia y poder continuar el trabajo posterior de forma ordenada para que el resultado sea correcto. Ocurre que este modelo a veces era extremadamente exigente y pasaba por alto un montón de legislaciones laborales que en Argentina tenemos, pero si se está discutiendo con el sindicalismo, bueno, es interesante porque se va a poner la eficiencia en función también de los derechos laborales, desde esta concepción. Hay varias cosas que se están pensando. Las tareas del cuidado, que a priori uno podría no me creer saques que el tema, Rodrigo Lugones, no me saques el tema. Se lo voy a sacar porque está estigmatizado como que es una idea progresista, progre, feminista, y en realidad uno va a cualquier barrio popular de los, por ejemplo, donde vivo yo, y verifica que es una necesidad del día a día. De la comunidad en general. Pero por supuesto, pero digo, voy a los barrios populares porque es el último lugar donde uno podría pensar que está ubicado el pensamiento más progresista, paradigmático o estereotipado en Capital Federal, ¿no? En Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo, hay un montón de discusiones, como por ejemplo la posibilidad de pensar una renta básica universal, pero que no esté asociada a que vos no hagas nada, sino justamente a la producción industrial. Y después algo que yo tengo entendido que está también muy presente en la discusión actual, es qué pasa con la salud mental y con el cuerpo de aquellas personas que, si se da la reforma laboral, van a tener que trabajar 14 horas por día. Con un tren Sarmiento, por ejemplo, que lo vemos colapsado como lo estamos viendo, ¿qué pasa con esa salud mental, con esos cuerpos, con el desgaste del alma, de los cuerpos de esas personas? En esto está pensando y discutiendo el sector de la Confederación General del Trabajo, las CTAs. Y Rodri, tengo una pregunta más. Una pregunta más y rapidito que ya tenemos que cortar. Por favor. ¿Cómo se da esta discusión en paralelo con algo que también entiendo que se debe estar discutiendo, que tiene que ver con el acuerdo marco, digamos, del gobierno con el gobierno de los Estados Unidos y las expectativas o no, digamos, que los interrogantes que plantea el acuerdo en términos de cómo se alinea el país geopolíticamente? ¿Cómo se está discutiendo eso en el movimiento organizado? Mira, Santi, arriesgar una respuesta unívoca a una pregunta así es muy complejo. Lo que sí te quiero decir que los sindicatos industriales miran con preocupación el ingreso indiscriminado de productos chinos. Sí, claro. Esto es algo que es así. Es así. ¿Sí? Es algo que ningún dirigente sindical industrial lo va a negar. Es un dato. Problema. Es un dato. Eso es un dato. Bueno, no está ideologizado, es un dato, es objetivo. Es parte de la respuesta, está bien. Obviamente se está discutiendo, se piensa como un problema, digamos, para el desarrollo de lo local. En el sindicalismo argentino y los trabajadores también, digamos, ¿no? Sindicalizados, más allá de que tengan un rol institucional dentro de su organización sindical, la idea de lo nacional tiene un peso significativo. La idea de estar produciendo autos en la República Argentina, pongo por ejemplo, no sé, el Peugeot Stellantis 3 de febrero. Es significativo para los amigos. Esto se hace acá. Claro. ¿No? Más allá de que hoy en la Argentina, obviamente, algunas cosas vienen de afuera, el mundo está globalizado en el sentido de la producción, que una cosa se hace acá, la otra se completa en otro lado, pero esta idea de que gran parte de lo que vemos de un auto, desde que lo arrancamos hasta que se va de la fábrica, la hicimos acá nosotros, eso queda en el trabajador argentino y es una discusión, ¿sí? Y también se ve, por supuesto, con los flujos, los vaivenes de la política económica de Argentina, como van para arriba o para abajo, por ejemplo, la cantidad de horas de trabajo. Yo he charlado con trabajadores de automotrices que me dicen, hoy el consenso en una automotriz es trabajar 7 horas por día. No trabajamos más 9, trabajamos 7. ¿Por qué? Y porque está mermando la capacidad instalada de la fábrica. Claro. Estamos produciendo por debajo de lo que podemos producir. Sí, sí. Entonces, hay cosas para discutir, por supuesto. La discusión es por no perder derechos. Y el último dato, y con esto cierro, es que Gerardo Martínez, que es un dirigente sindical que se caracterizó siempre por ser
dialoguista, por tender a escuchar, aunque el gobierno que esté de turno no sea de la misma razón ideológica que él defiende, que es el peronismo. Cuando salió de aquella reunión con el gobierno, dijo directamente que era una reforma laboral que hacía perder derechos a los trabajadores y que eso no era negociable. Se puede hablar de un montón de actualizaciones, lo que no se puede es defender la pérdida de derechos. Así que atención, porque una cosa es reacomodarnos y otra cosa es recortar derechos ya conquistados, aunque suene un poco vacío, pero es real. Y como último mensaje, yo digo, ojo con decirle a los trabajadores lo que tienen que hacer desde escritorios, desde lugares que parecen importantes, sin escuchar lo que los trabajadores, que son los que trabajan, tienen para decir y piensan. ¿Sí? Porque es una etapa en la que va a haber mucho protagonismo directo en la resistencia o en la afirmación de cosas novedosas, justamente de ese actor social. Gracias, Rodri. Esperamos tenerte la semana que viene por aquí. Te mandamos un abrazo. Por allí estaré. Les mando un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós. Interesante el Rodri Lugones, como siempre. Vámonos a una tandita y ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados: Julia Senco, Gabriela Torres, Sandra Corizo y Juan Bonaudi. Domingo 7 de diciembre a las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo. Habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien, bien, bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada.
AM530 Somos Radio. A todo el país. ¿Cómo estamos? Como siempre. Más o menos bien. AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. $16.52. Me gusta esta. Mucha onda este programa. Mucha onda. Un día perdí mis anteojos negros. Sí, sabía. Porque era para este momento los anteojos ¿Vos perdiste negros. los anteojos negros? No, me los dejé en la casa de Lucas Cabello. Así que Lucas me dijo que me los iba a cuidar, así que me los va a. Está bien. Sí, Te tengo mensajes. Ay, a ver, léeme un mensaje, ve, por favor. Estoy segura que no me voy a pelear con ningún oyente. ¿Se lo regalaste vos a los anteojos? No, pero tenemos una cantidad de perdidos que no te cuento. Gustavo dice, es la primera vez que un equipo sale campeón, le dan la copa y los hinchas no se enteran. Bueno, ¿Es real eso, chicos? Porque aparte tampoco pudo festejar después Rosario Y ahora Central. No, se juntaron 4 o 5, no sé dónde. Por la lluvia fue que no pudieron festejar. Caro nos dice, ya fue el fútbol de chabones. Abrazo desde La Plata. Sí, ya fue, Caro, ya está. Ludmi, que participa en el grupo de chat. Ah, no yo te también, leo. yo también les mando mensajes. Estás como de los dos lados del mostrador. Yo estoy de los dos lados del No mostrador. se puede creer esto. Creo- Censúrenla en algún lado, o Claro. acá o allá. No. Pero como manda mensaje también en el chat Sí. y después conduce Yo sé, acá. sí. Darío nos dice, creo que a algunos peronistas les reconviene Cristina presa. No sé a qué viene el comentario, pero vale. Qué fuerte, va, ¿no? Ojalá también se discuta la cantidad de agua que consume la inteligencia artificial. El agua es un bien común y no es infinito. Esto viene en relación a lo que planteó. A ver, mi productor estrella que me anote. Quiero que saquemos en algún momento a alguien que hable sobre la cantidad de litros que. Porque no entiendo cuál es la lógica de funcionamiento con el agüita. Ahora, Me lo explica al otro lado de la pecera. No, porque Está la loco este inteligencia hombre. artificial Está loco. incluye muchos servidores y para enfriarlos se necesita mucha agua. Ahora, ¿cómo Perón anticipó todas estas discusiones en la década del Lo 70? de los servidores con la. No, pero anticipó el problema de la contaminación y digamos, la cuestión de cómo estaba en peligro el medio ambiente sin construir una idea antiindustrial, porque en parte, digamos, muchos de los problemas de estos planteos de hoy es que terminan siendo planteos antiindustriales. Parece como se construyó una cosa binaria entre planteos como es industria o ecología. Y cuando uno va al Perón del 73, el que nos deja, digamos, el legado, nos deja un legado en donde industria y ecología son una síntesis posible, ¿no? Sí, lo que pasa es que los empresarios de esta época, mamita querida. Cualquier reforma laboral va a perjudicar a los trabajadores. Lo único que urge es un paro general por tiempo indeterminado ya. Indeterminado. Yo, ojo, porque es raro lo del paro indeterminado. O sea, no... ¿Cuánta convocatoria hay para armar un paro indeterminado? O sea, no está Rodri acá, pero es medio raro la secuencia de paro indeterminado. Y aparte cuando uno hace un paro indeterminado, tiene que tener muy en claro a dónde termina el paro indeterminado. ¿Cuál sería el planteo? Que se haya Sacarlo, gobierno. claro, sacarlo a mi ley. Y aparte que hubo elecciones recientemente y no sé si toda la gente considera... Me parece que no. Considera de la misma manera. Me parece aparte un poco injusto que se le exija a la dirigencia del movimiento obrero organizado que resuelva cosas que la dirigencia política no resuelve, ¿no? Claro. Porque, digamos, ¿por qué no se le exige con la misma vara que se le exija al movimiento obrero organizado a la dirigencia política que año tras año fracasa y fracasa y fracasa y fracasa y fracasa? Sigo con los mensajes. Para. Atención, nuestros oyentes, no estamos leyendo en WhatsApp. WhatsApp nos lo bloquearon. Vayan a YouTube. Sí, vamos a pelearnos en YouTube. Estamos peleándonos en YouTube. Escuchen desde cualquier plataforma, de la radio, la compu, no sé qué, pero vayan a YouTube y nos peleamos ahí. El vale todo de YouTube. Lorenzo nos dice, Ludmi, ¿te llegó la foto mostrando tu título en San José? Te la Sí. mandé al WhatsApp de la radio. Me llegó una foto. Si quieren usen algo privado. Nos comunicamos por privado, pero son temas personales. Sí, Bueno, tranca. Sí. Es que yo en algún momento creo que lo conté. Recibí mi título. No lo conté. El público se renueva. Sí. Diría la chichita. Me entregaron el título de ¿Te comunicador. recibiste? Festejamos ese día. Festejamos. Me lo Estuvo entregaron. Pero esperen, no me entregaron cualquier día. Me lo entregaron el 17 de octubre. Y el 17 de octubre... Fue toda tu familia. ¿Vos agradeciste a tu familia que haya ido todo ese día? No, digo, porque yo cuando me recibí no fue toda mi familia. Me parecía un lindo gesto. Es un buen momento para agradecerle a... Hace un mes y pico, ya se imagino que ya se habló eso en la familia. Ya se habló. Es un buen momento para agradecer a la familia. No traigan acá pequeñas crisis internas que hay. Es que veo no hay que hay ninguna un crisis. cortocircuito con la familia de Ludmi y de Es Santi. que a veces viste que le interna el peronismo.
A veces que no hay ninguna crisis para mí, ¿eh? Yo agradecí a mi familia todo lo que tenía que agradecer, ¿eh? A la familia. Mañana igual les mandamos un besito. Mañana comemos con Vivi, Gustavo. Hola. Sí. Charlan entre ellos los comentaristas, me gusta. Hola Darío. Esta mañana Amado no charlamos más si quieren. Que en este momento no hay que negociar ninguna reforma. Me parece que Amado tiene ese planteo. Amado Vudú, supongo que es. Tiene el mismo planteo que tiene mucha gente especializada y mucha gente de la CGT, que es esto de, mientras no haya crecimiento económico, no hay que discutir una reforma laboral. Moreno plantea algo parecido. Sí. Porque esa idea de lo que hoy estás discutiendo es cómo te repartís el ajuste. Básicamente lo que está diciendo es, saquémosle cosas a los trabajadores para quedarnos con un pedazo más grande de un ajuste, no de una expansión. ¿Qué más? Acá nos dice Darío, cero confianza en los interlocutores de la CGT. ¿Cero confianza? ¿Por qué tenemos que dar por válido lo que dicen libernarcos y empresarios? No lo damos. No da para ningún análisis con los crápulas. Bueno, la gente se empezó a enojar. No, vengan, enójense en YouTube. Vengan a enojarse en YouTube, no hay ningún problema. Me sorprende que se esté negociando una reforma laboral, es inconcebible. El problema es que algunos sindicalistas son igual de garcas que la parte empresarial y que este gobierno de psicópatas... No, paren. Usted se tiene que arrepentir de lo que acaba de decir. ¿Qué habrá pasado con eso que decía Perón, que el movimiento obrero organizado es la columna vertebral, ¿no? Del movimiento, ¿no? Porque para algunos compañeros se olvidan... Sin ánimo de polemizar con nuestros escuchas, pero guarda que estos planteos anti-CGT son muy parecidos a lo que tiene el gobierno, porque de hecho, no les quiero decir libertarios, pero una de las cosas que quiere el gobierno es terminar con este modelo sindical. No lo quiere defender al modelo sindical. No, así que ojo, porque piensan ¿de qué lado de la mecha te parás, vieja, Piensan parecido a Sturzenegger a veces, Nos siguen ¿Qué querés? ¿Que nos manden a la policía? No tenemos el WhatsApp, así que... Paro general. Siguen pidiendo paro general por tiempo indeterminado en nuestro grupo de YouTube. Tiré la bomba, por ahora nadie respondió, por suerte. Así que para mí tenés que dejar tu número personal para que te contesten al para privado. Que te contesten ahí. Si no nos mandan señales de humo, palomitas mensajeras, podemos aceptar en la radio también. Y no tengo más mensajes, Bueno, muy bien. ¿Nos vamos a una tanduchi? Nos vamos a una tanduchi y ya venimos. Ni muy alegres, ni muy tristes. Los sábados a las 16, en AM530, estamos más o menos bien. Más o menos bien, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. La Asociación Madres de Plaza de Mayo te invita a celebrar la vida, la lucha y la pasión de Eve en la 3ª edición de la Semana Eve de Bonafini. Exposición de fotos, inauguración de la biblioteca de la universidad, colocación de un mosaico en homenaje a Eve, música, poesía y la apertura de una cátedra libre para analizar y proyectar su pensamiento vivo. Los esperamos en la Casa de las Madres, Hipólito Yrigoyen 1584, entre el lunes 1 y el viernes 5 de diciembre, y también en la Plaza de Mayo, en la marcha del jueves 4, día del cumpleaños de Eve, que será muy especial. Para más información de las actividades, consulta nuestras redes, porque Eve vive. Eve se queda acá. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Ni muy alegres, ni muy tristes. Los sábados a las 16 en AM530 estamos más o menos bien. Más o menos bien en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ...17:03, seguimos más o menos bien. Yo le voy a hacer el recuerdito a nuestros oyentes. Vayan a YouTube, vamos a charlar y pelearnos a YouTube. Vamos a decirnos cosas en YouTube que después les seguimos leyendo. Este es el momento del área de cultura de la agencia Paco Urondo. Y por supuesto la tenemos a Paula. Bueno, buenas tardes. Hoy quise traer para comentar con ustedes este libro, allá muestro, ¿no? La tapa. Sí, por supuestamente. De Marcelo Larraqui, es su 13º libro. Marcelo es profesor de historia, historiador, investigador y se ha especializado específicamente en la década del 70. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Gordon. Gordon. Y bueno, es una novela, es su primera novela. Bien. ¿Y quién fue Gordon? Gordon fue Aníbal Gordon, que en la década del 70 era conocido por ser un ladrón. Dice Marcelo que el primer registro que hay de él en la delincuencia fue de ladrón de autos. Y después arranca en el año 1971 y justamente elige este género literario porque dice que le permitía mayor libertad creativa, ¿no? Se va un poco de lo que es el texto de investigación, lo que lo lleva a dejar mucha información que él tenía de investigaciones de mucho tiempo de lado, pero le permite componer los personajes, componer los momentos, los distintos momentos con mayor intensidad. No tiene tanto diálogo, es más narrativo y demás, ¿no? Es una lectura muy, muy llevadera, varios narradores que son los diferentes personajes que es como que va cambiando y el lector tiene que ir encontrando quién es el narrador. Bueno, les decía que arranca en el año 71 cuando Gordon junto a una banda de delincuentes planifican un asalto a un banco en Bariloche, que aparentemente fue el golpe más importante de asalto de banco en la Patagonia. Y a partir de ahí empieza como una serie de delitos que todos tienen que ver con robo, con distintos compañeros. Él no era por ahí el delincuente, el típico delincuente, sino que tenía una familia, vivía con su esposa, con sus hijos. Se muda de la zona de San Isidro a un pueblo llamado Colón, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y a partir de ahí también empieza un raíz delictivo en pueblos del interior, ¿no? Aprovecha esos lugares pequeños donde la seguridad por ahí de los bancos no estaba tan cuidada. Bueno, el libro va escribiendo todo eso y va virando de a poquito de la historia de un delincuente común a su ingreso a la política, ¿no? Él en algún momento
se va como entusiasmando con estos golpes, digamos, y empieza a aspirar a más y más. Entonces, en algún momento algo sale mal, bueno, tiene que vivir un tiempo con una identidad diferente. En ese tiempo aprovecha, vive en hoteles acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Dice que le gustaba la buena vida, buena ropa, comer bien los autos. Por ejemplo, describe mucho el tema de los autos. Parece que a Gordon le gustaba el Torino, por eso que lo pusieron en la tapa. Siempre robaba con algún Torino o se robaba un Torino, que también daba como un tema de estatus, ¿no? De la época, tener un Torino es como que tenías cierto nivel social, porque parece que el Torino gastaba mucho y costaba mucho ponerle nafta al Torino, entonces si tenías un Torino era como que tenías cierto nivel social. Y bueno, hasta que finalmente en un asalto que les va de verdad mal, lo meten preso, lo condenan por robo, pero como lo encuentran en posesión de una granada, lo llevan al pabellón de presos políticos de Devoto, ¿no? Y él se ve, ahí se acerca a militantes del ERP, que ahí dudan un poco realmente de dónde venía, pero lo terminan aceptando como un preso político más, y se ve beneficiado con el indulto de Cámpora en el 73, sale. Y por supuesto lo estaban observando desde los servicios de inteligencia del gobierno, del Estado, y saben de dónde viene, saben su historia, entonces medio como que lo obligan a empezar a trabajar como servicio. El libro va hasta ahí, ¿no? Por supuesto, ahí empieza en realidad su actividad política, porque a partir de ahí empieza a trabajar en la AAA. Después, durante la dictadura, es un civil que termina dirigiendo o a cargo del Centro Clandestino Automotores Orletti. Y bueno, después hace lo mismo que hacía en sus épocas de delincuente, pero desde lo estatal y lo paraestatal. Wow. Bueno, qué personaje. Sí, la verdad que es un personaje siniestro. Ahí teníamos una foto, no sé si ya sí, estuvimos viendo una foto para del verdadero, que creo que murió en 2010, ahí está. 1987. Paula, ¿qué pasa un poco con el registro de la época? Porque pienso también, una época del país que inclusive, a ver, cómo decirlo sin que se malinterprete lo que voy a decir, ¿no? Pero inclusive una práctica criminal, digamos, tenía cierto desarrollo, digamos, ¿no? Era un tipo, digamos, con un cierto nivel de formación. Inclusive, digamos, muchos de los delincuentes de la época tenían como todo un grado de profesionalización de lo que hacían, que de alguna manera, digamos, el deterioro social del país, eso ya es más difícil de ver, la idea de el delincuente pero profesionalizado de lo que hace. ¿Hay algo del libro que retrate eso, digamos, ese aspecto? Yo no lo leí el libro. Sí, por supuesto. Y es más, Marcelo en alguna entrevista ha dicho que justamente después por eso lo buscan, porque él ya tenía toda una experiencia, toda una formación, no había que enseñarle a cómo manejarse clandestinamente, porque es lo que él venía haciendo. Él era un gran simulador, ¿no? Y tenía una personalidad como que le permitía justamente vivir en la pantalla de, era un chatarrero, tenía un avioncito ahí en Colón, pero vivía con su mujer y con sus hijos. Después, obviamente los tiene que abandonar y se tiene que empezar a escapar, pero sí, era un delincuente de profesión, digamos, un ladrón de profesión. Les cuento que Netflix ha adquirido los derechos de esta obra y está en progreso la filmación de la serie. Ahí también está Rodrigo de la Serna lo va a personificarlo. No hay, se sabe que va a ser en 2026 el estreno, pero aparentemente no tiene título todavía. Es producida por Adrián Suar y con la dirección de Pablo Trapero, y Marcelo va a participar también del guión y de la filmación. Este libro de manera indirecta trae un poco el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha del peronismo de los años 70, y por lo que me contaron, la serie, que por supuesto es basada en su vida, pero es de ficción, replantea un poco la relación o el rol que pudo haber tenido el último Perón con la AAA, ¿no? Que es algo que Larraqui también
profundizó, investigó, y que bueno, como que no, esa parte no gusta mucho en algunos sectores, pero bueno, entendemos que por ahí es una No es peronista. No, él es no lo dice en el libro, yo te hablo de la serie, Parece que la serie va un poco por ahí, porque a lo mejor desde, no sé, lo taquillero que puede llegar a ser una entrevista de Gordon con Perón, que no existió en realidad, en la realidad no existió. Parece que hay una entrevista. Una versión muy gorila, digamos, ¿no? Sí. Muy gorila. Qué raro trapero, Suar, bueno, pero qué raro trapero. ¿Trapero? ¿Por qué te parece raro? No sé, no lo tenía. No, bueno, sí, mirá. Muy gorila. Chicos, a veces hay que buscar trabajos. Hay que decir trabajar en distintos. La biografía de Galimberti, otro libro de él que lo escribe con Caballero. Es un libro súper interesante, muy bien escrito todo, pero también él elige contar del peronismo, ¿no? Algo muy. Tiene una mirada brava, digamos, el peronismo. Sí, ¿no? sí. Aparece ahí Patricia Bullrich en ese momento siendo montonera y después termina. Bueno, cuenta la muerte de la hermana, ¿no? La relación con Galimberti. Eso es un librazo, ¿no? Pero bueno, eso. No, por ahí el peligro, qué sé yo, que a mí se me ocurre que puede venir por ahí, es que el argentino me parece que es gran consumidor de este tipo de historias, ¿no? Nos gustan las historias policiales o los hechos policiales de los años pasados, sobre todo de los 70, y que la gente confunda y que piense que es la realidad, que es lo que de verdad sucedió y no que es una obra basada en... Claro. Pero bueno, habrá que salir a aclararlo en su momento cuando llegue la serie. Así que bueno, veremos qué pasa. Igualmente el libro es recomendable y está bueno leerlo. Bueno, otra cosa que les quería contar y que a mí me parece una buena noticia es que esta semana, el jueves 27, el Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó la ley audiovisual, que era un proyecto impulsado por el gobernador Axel Kicillof en el año 23 y que crea el Fondo de Fomento y Promoción Audiovisual con un presupuesto inicial de 676 millones de pesos, que viene a ser, como para que la gente entienda, como una especie de INCA, pero de la provincia de Buenos Aires, sí. ¿No? Y es algo que nos viene haciendo mucha falta y que tiene por objeto la creación, producción, distribución, exhibición nacional e internacional de los contenidos audiovisuales bonaerenses y también su conservación como parte del patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires, algo que pienso que es importante. Bueno, algo que está por suceder la semana que viene, el sábado 6, es el 9º Encuentro Federal de Derechos Humanos, bajo la consigna Cristina Libre, que va a tener lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, planteando a la educación superior como derecho humano y exigiendo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Este encuentro es muy importante porque viene gente de todo el país y gente relacionada con temas puntuales, de reclamos de derechos humanos de diferentes lugares del país y permite abordar temas de derechos humanos tanto actuales como de memoria y bueno, hay diferentes comisiones de diálogo y charla que se puede participar así como oyente, la inscripción es gratuita y demás. Algunos de ellos son archivos y sitios de memoria, trabajo y derechos humanos, violencia institucional y derechos humanos, salud mental y derechos humanos, cultura, comunicación y derechos humanos, vaciamiento y persecución, discapacidad y derechos humanos. O sea, bueno, todos temas muy actuales y todos temas que están en debate y que, buscan respuestas y soluciones. Y en concordancia con esto, quiero recordar que el jueves 11 de diciembre hay convocada una marcha a Plaza de Mayo por los organismos de derechos humanos, justamente en oposición a cuestiones que tuvimos últimamente, bueno, retroceso, negacionismo, las expresiones del secretario de Derechos Humanos Baños en la ONU y demás cuestiones que ya son conocidas y que tenemos que seguir combatiendo. Más en miras a que nos vamos acercando cada vez más al aniversario 50 del golpe de Estado en marzo del año que viene, sí. Y que seguramente, todos estamos pensando en
grandes actividades de recuerdo, de revaloración, resignificación, y por otro lado estamos viendo que más y más resistencia y piedras se está poniendo del otro lado, como para que eso no tenga el éxito que esperamos. Más que éxito, repercusión y difusión, ¿no es cierto? Así que bueno. Gracias, Pau. Nos vamos a ir con un temita y ya volvemos. En que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma, crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA, los hills en Milán, la sonrisa en UK, pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés, seré tu reliquia, soy tu reliquia, seré tu reliquia. Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid y en México el blond, la mala hostia en Berlín y el arte en Grana. Perre nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. En Japón lloré y mis pestañas deshilé, y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está en mí y está en Marrakech. No soy una santa, pero estoy blessed. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés, seré tu reliquia, soy tu reliquia. Seré tu reliquia. Huyendo de aquí, como huí de Florida, somos delfines saltando, saliendo y entrando en el aro escarlata y brillante del tiempo. Es solo un momento, es solo un momento, mar eterno y bravo, la eterna canción, ni tiene salida, ni tiene mi perdón. AM530. 20 años. Hola, soy Juli Lazo, quiero abrazar a la radio AM530, somos radio que cumple 20 años, somos comunidad. Abrazo gigante. Somos radio. AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Un mate abriendo la noche de los domingos, con la siembra de los que no están. Palabras que alzan la memoria y ponen luz sobre los ojos del porvenir.
Mate Amargo, con Omar López, los domingos a las 23 por AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin. En el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21, en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530, Somos Radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Más es más. Más por menos. Menos mal que no más. Mal que mal. Menos por menos. Menos que cero, pero más que menos. Más que menos, pero menos mal que más. Bueno, más o menos bien. Y punto. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. ...17:23, seguimos. ¿Más o menos bien? Yo estoy segura que nadie te está contestando de la calle a lo que dijiste. Para que tengo que ubicarme. Y toser antes. Se pasan de tibios y peronchos, varios. ¿Nosotros? No, somos peronistas. Sí, parecen de la juventud sindical o los sé de otra. Pero es algo mal ser de la juventud. No. Santiago, Santiago, por vos. A ver. Es como decís, hay un libro sobre Perón que se llama Perón y la ecología, que recopila lo dicho en ese momento, el desarrollo y la naturaleza, la humanidad amenazada, economía ecológica. ¿No lo retan? No, acá venimos. Tienen que honrar a Eve de Bonafini, nos piden. Lo hacemos. Sentate bien, que no da estar así despatarrado. Ahí no sé. Vos, yo estoy segura. Capaz que es un mensaje de mi mamá. Bueno, pero ¿Quién sí. está despatarrado? Vos, estás todo acostado. ¿Dónde estoy acostado? Estamos todos sentaditos derechos, vos estás todo como... No, Alguien nos dice, me retiro un tanto perplejo por lo que estoy escuchando. ¿Me retiro? Así que si no, se quédense. Somos buena gente. No parece, pero somos buena gente. Después hay actividades de esta semana bajo el lema por más que a Milei y su junta le moleste, del 1 al 5 de diciembre en la Casa de las Madres. Muy bien. Gustavo habla de Severino Di Giovanni. Esa es una linda historia para recuperar. Di Giovanni, que era un dirigente anarquista, ¿no? Sí. Era un expropiador social del pueblo. Y Ariel nos dice, con esa música no te va a quedar nadie en el programa. No, ¿por qué? No, lo que Rosalía yo no la bancaba hasta que vi que es más bostera. Hacete cargo vos eso. Vos trajiste a qué? Rosalía. Es bostera. A mí me encanta Rosalía. ¿Jode el bosterismo? Vos estás despatarrado, así que no me digas nada. ¿Dónde estoy Vos despatarrado? te sentás mal. Esta pone música que la gente no quiere, loco. Y vos defendés a la CGT. Un desastre este programa. No va a quedar nadie. ¿En qué momento es ser de la juventud sindical? Está mal. Está mal, por favor. Chicos, yo no entiendo nada. No se entiende nada. Y por último, Guga se ríe con Ariel porque fue muy inteligente su chiste sobre la música. Prometemos no pasar más Rosalía. ¿Podemos hacer un pacto? No, chicos, basta. A mí me gusta. Por lo menos por 2 años. Como decía el dirigente Barrio Nuevo, por lo menos por 2 años dejar de escuchar a Rosalía. Bueno, dejamos de escuchar a Rosalía en este programa, pero no se pasa a Calamaro. Está bien. Bueno, acepto. Hacemos un consenso. Si vamos a quemarnos, nos vamos a quemar. Una síntesis. Una síntesis, chiqui, porque si no, no me da. Che, es loco igual lo que le pasa a la sociedad entera, porque yo entiendo que hay algo bastante social construido en contra de el sector de los trabajadores y en contra de la CGT.
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué piensan real, digamos, sin ponernos en chicanas hacia nuestros oyentes? ¿Por qué piensan eso? Digo, aprovechando que tenemos unos minutitos y que tenemos la posibilidad de charlar un poco sobre eso, porque es algo que nosotros siempre charlamos, a veces un poco más en chiste, un poco... incluso también para nuestros oyentes, ¿por qué piensan que digo, más allá de decir que no hacen paro, que no, digo, ¿por qué tenemos esta cosa medio argentinista construida en contra, digamos, de la CGT, por ejemplo, ¿no? Hipótesis mía. Para mí no se puede descartar el peso del alfonsinismo, la salida de la dictadura militar, que se construyó una gran narrativa antisindicalista, por cuestiones y problemas propios del sindicalismo. De hecho, el peronismo de los 80 también tiene una gran impronta antisindical, la idea de que eran los responsables de la derrota del peronismo y también los responsables de toda una serie de problemas que venían con el peronismo, el peronismo el peronismo que después de la dictadura, o que había para mucha parte de la sociedad, en esta de la teoría de los dos demonios, siendo parte responsable de la situación que llevó a la dictadura. La discusión con el sindicalismo viene de izquierda y de derecha. De hecho, en los 70 la izquierda peronista combatió a los sindicatos. Hay algo de esa mirada antisindical que viene de esa época, ¿no? Cuando uno piensa este concepto horrible que es el del burócrata sindical, que es un concepto horrible de esa época. Bueno, de alguna manera es como si no estuviese terminado de salar. Uno piensa, digamos, en quien fuera en aquel momento el secretario general de la CGT, Rucci, digamos, era el hijo político de Perón, digamos, el proyecto político era de Perón. Y bueno, hay que ver qué decía Perón sobre el movimiento organizado, sobre Rucci, sobre la CGT, y de alguna manera cómo se perdió ese centralismo y se terminó construyendo esa rivalidad interna dentro del peronismo, ¿no? Pau, ¿querés agregar algo o no? Sí, bueno, coincido con Santi. Yo pienso que la mirada actual es que quizás no se los ve en la calle junto a los trabajadores. A lo mejor el reclamo va por ahí. Pero la crisis, yo iba a decir algo más que era la crítica por izquierda. Estoy leyendo un libro que recomiendo mucho que es, me cargaban porque leo eso, que es Cuba, una historia crítica de un sociólogo cubano, y hace un gran repaso de la historia de la revolución y se mete con muchísimos temas. Y uno de los temas que se mete es cómo la revolución vio a los sindicatos. Y entonces ahí recupera todas las discusiones que se dan en la izquierda marxista más tradicional, el marxismo, el leninismo, el trotskismo, el guevarismo. En todos aparece la discusión con los sindicatos. Los sindicatos son de derecha. Es muy impresionante como una corriente muy amplia del centro a la izquierda los considera así, y en eso comparte su visión. Esta fue una chicana anterior mía, pero es cierto, comparte una visión con la derecha tradicional que los odia. Cuando uno habla con o escucha a los Macri, los Sturzenegger, los Milei, bla, 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 que escuchen cuál es el enemigo de ellos. La CGT, vos decís, pero muchachos, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué de este lado tendríamos...? ¿Por qué no lo dejarían hacer? Aparte, si son burócratas que no hacen nada por los trabajadores. Aparte es falso, digamos, que la CGT, digamos, no ha combatido, digamos, los movimientos, digamos. Primero uno podría ver en la época del macrismo la cantidad de cosas, digamos, la movilización general que dispuso en ese momento la CGT fue fundamental para que, bueno, hoy lo decía Rodrigo Lugones, digamos, para que terminara de fracasar, digamos, el proyecto del macrismo. Total. Por más que termina aprobándose la reforma pensional. Y con Milei, digamos, hagamos el recuento de la cantidad de paros, digamos, y movilizaciones y apoyo de la CGT. Lo que pasa es que tampoco, digamos, se le puede pedir al movimiento organizado que se encargue de resolver los problemas, digamos, del fracaso de la política partidaria del peronismo. Total. Porque hay algo ahí, digamos, es que se le exija, digamos, este enojo ridículo, para mí es un enojo ridículo con la CGT, no se le mide con esa misma vara a la dirigencia partidaria, digamos. Al contrario, a la dirigencia partidaria se le aplaude. Se le aplaude y que es la responsable, digamos, de llegar a esta crisis que tiene el peronismo hoy, ¿no? Acá así estamos. Y yo creo que... Con dirigentes presos, con varias derrotas electorales encima, con Milei como presidente, y no fueron los dirigentes de la CGT, digamos, los responsables de eso, digamos, porque no se le dio lugar a la CGT, digamos, en la toma de decisiones en la política partidaria del peronismo. De hecho, siempre quedó relegada, desoyendo a lo que decía Perón, que pedía que el movimiento organizado sea la columna vertebral del movimiento peronista. No, para mí la pregunta es esa, que alguien nos tendría que responder, que es, si la CGT es burócrata y entrega a los trabajadores, ¿por qué la derecha los odia? ¿Por qué no los deja hacer? Si en definitiva juegan
para la derecha, ¿por qué no los dejan hacer? ¿Por qué tanta preocupación con reformas laborales? Si se supone que la CGT está entregando a los trabajadores, ¿por qué no dice el gobierno inteligentemente, che, estos tipos son nuestros aliados, vamos con ellos? Que no es lo que pasa nunca. Siempre que hay un gobierno de derecha en Argentina, y ahí incluyo al alfonsinismo, van por la CGT. En algún momento del mandato van por la CGT. Nos podemos quedar 60 horas hablando de esto, nos vamos a una tanda, cariño. Estoy absolutamente en contra de lo que está sonando en este programa. Fuimos a volar con un solo paracaídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir 2 veces para poder olvidarte, quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío, tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. 2 ilusiones se irán a volar, pero otras 2 han venido. ¿Cómo estamos? Como siempre, más o menos bien. AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Somos radio. AM530. Más es más. Más por menos. Menos mal que no más. Mal que mal. Menos por menos. Menos que cero. Pero más que menos. Más que menos. Pero menos mal que más. Bueno. Más o menos bien. Y punto. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en más o menos bien 17:34. Seguramente no tenemos ningún mensaje que se esté enojando con nosotros por YouTube. Pero ya estamos en comunicación con Federico Pastrana. Él es macroeconomista y director de CP Consultora. Hola Federico, ¿cómo estás? Ludmila Sueiro y el equipo de Más o menos bien te saluda. Hola Ludmila, equipo, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, Federico, teníamos ganas de hablar con vos un poquito para poder hacer una especie de análisis, balance de cómo estamos, porque parece que en la actualidad para el gobierno de Javier Milei está todas las cosas un poco en calma, como que está todo bien. Y ¿podés decirnos un poco cómo está la macroeconomía? ¿Podemos decir qué es lo que pasa realmente? ¿Está todo tan calmo como parece? A ver, yo creo que estamos viviendo un periodo de euforia postelectoral. O sea, el gobierno lo que le pasó es que, bueno, había tenido un revés muy grande en la provincia de Buenos Aires, y que después cuando se dieron las elecciones nacionales, yo creo muy influenciado por el voto del miedo a la inestabilidad, ¿sí? O la vuelta a la inestabilidad en el marco de un gobierno que no podía controlar la situación. Lo que pasó es que tuvo un espaldarazo, y eso los mercados lo vieron muy bien, obviamente en el marco del apoyo de Estados Unidos. Eso hace que la parte financiera le repunte mucho, bajó mucho riesgo país, las acciones subieron, los bonos se recuperaron mucho. Eso no quiere decir que todos los problemas latentes que tiene el programa económico sigan vigentes, ¿no? ¿Y cómo eso, digamos, en estos problemas que
parece que no están latentes, pero si lo están, ¿cómo ves vos hacia adelante? Esos dos problemas, nosotros identificamos los dos principales problemas como un problema vinculado al sector externo, es decir, a la falta de dólares, que estuvo tapada justamente por esta especie de seguro que hay por parte de Estados Unidos, ¿sí? De Trump, y después una crisis de ingresos que la verdad que nosotros no vemos mucho el canal de solución. ¿Pero resuelve el acuerdo con Trump? No, por eso, el acuerdo con Trump, ¿qué hace? Te pone una especie de seguro, ¿no? Y el gobierno, hoy por hoy, está eligiendo ir al borde, ¿sí? Jugar de fleje. Continuar con la inestabilidad, no comprar reservas, no resignar la desinflación, ir por todo, teniendo en cuenta que tiene un seguro. Pero bueno, vos tenés un seguro y cuando vos sabés que si el seguro paga y está firme, funciona. Y toda la gente está tranquila, pero si el seguro empieza a dudar un poco, o empiezan a haber algunas cuestiones, la inestabilidad vuelve y vuelve muy fuerte. Entonces, ahí me parece que el gobierno está jugando con fuego. Entonces, por el lado externo está pasando eso. Sí, todos los datos del sector externo, la verdad que dan una alerta muy grande y de problemas irresueltos para el año que viene. Federico, ¿qué tal? Te saluda Enrique de la Calle. Te llevo a esa pregunta porque el gobierno venía con una dinámica que era algo así como cada 3-4 meses necesitaban una inyección fuerte de dólares que venían sacando de distintos lugares. Fue el acuerdo con el Fondo Monetario, que ya nos olvidamos que le iba a dar una gran estabilidad, le dio una estabilidad de un par de meses. Después vino toda la discusión con Estados Unidos y ese swap de 20.000 millones de dólares, que ahora bien no queda claro si va a haber o no va a haber. El gobierno vuelve a necesitar una inyección fuerte de dólares. Creo que las reservas reales están por el piso, menos 16.000 millones de dólares, un número así, creo similar a la salida de Massa del gobierno, de Alberto y de Massa del gobierno, Massa como ministro de Economía. Por tanto, ¿qué espera el gobierno? ¿Qué piensa? ¿Cuál es la estrategia para lograr esto, mantener esta estabilidad precaria, pero estabilidad de fin? Sí, hola, no sé si me escuchan. Sí, te escucho perfecto. Sí. A ver, efectivamente el gobierno compra dólares por cada 3 meses. Básicamente, en promedio, ¿sí? Necesita inyecciones o esos seguros, o inyecciones de liquidez o seguros cada 3 meses. O fíjate, como bien vos relatás, decís, bueno, mira, primero tuvo esa especie de seguro del fondo, pero después los dólares del fondo no se podían tocar. Después el gobierno adelanta las retenciones, ¿sí? Hace una rebaja de retenciones histórica y eso hace adelantar las liquidaciones del agro. Y después apareció el seguro de Estados Unidos, ¿sí? El swap. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Claro, ahora lo que está pasando es que como la devolución esperada bajó mucho, ¿sí? Porque el gobierno tuvo este espaldarazo y tiene el seguro vigente, lo que está pasando es que muchas empresas se están endeudando afuera, sumado a los gobiernos provinciales, y eso inyecta dólares, ¿sí? Y eso es lo que explica, en el marco de la euforia de precios, la calma del dólar, ¿sí? Entonces, claro, todos los analistas decimos, bueno, mirá, en el marco de eso, fíjate y comprá algunos dólares para poder paliar el problema que tenés más adelante, y además la apreciación cambiaria tan fuerte te va a generar inestabilidad hacia adelante. Bueno, no. El gobierno por ahora está optando por seguir con su plan, ¿sí? Con su plan inicial, que es mantener las bandas, no corregirlas y seguir para adelante. La verdad que hacia adelante las preguntas son muy grandes y efectivamente hay algo que no está para nada claro, que es que si toda esa ayuda no viene con alguna condicionalidad macroeconómica. Es decir, claramente hay una cuestión de apoyo de Argentina y Estados Unidos en términos de la política, de la geopolítica, y muchas señales en términos internacionales, pero después en cuestiones macro no. Entonces, la verdad que no está claro. El fondo sí claramente pone cuestiones macro, condicionalidades macro. Por ahora eso no apareció y es probable que aparezca dentro de las próximas semanas, los próximos meses, y eso probablemente mueva el tablero, porque Argentina está muy jugada, ¿no? Argentina está muy al borde. Y te lleva a otra discusión o parecida, ¿no? Que es la relación Argentina con Estados Unidos, la relación con China. Uno dice, Milei, el gobierno eligió claramente una alianza con Estados Unidos, ¿no? Tiene un acuerdo político, económico, hay que ver el alcance de ese acuerdo económico, hay un acuerdo macro que se está discutiendo en detalles, pero al mismo tiempo depende mucho del comercio internacional con China, desde las exportaciones y desde la apertura de importaciones que hacen que entren muchísimos productos chinos, lo que ha hecho que incluso algunos empresarios muy cercanos al gobierno vengan advirtiendo de que algo habría que hacer, desde Roca de Techín hasta el CEO, que no me acuerdo el nombre, de Mercado Libre,
que buena onda, simpáticamente también dijo que algún tipo de regulaciones se podrían poner. ¿Cómo ves en el plano del modelo de Milei pensando lo geopolítico? A ver, Milei yo creo que ya está definido, está muy definido, y yo creo que la señal de Estados Unidos es muy, muy clara, y que Milei ahí no duda, aprovechó justamente ese alineamiento para exprimir al máximo la cuestión financiera, que es lo más importante que tiene Milei encima, y no tiene ningún tipo de problema en términos de la relación con Estados Unidos en términos políticos, ¿no? ¿Cómo estás, Federico? Te habla Santiago. Te quiero preguntar un poco, digamos, en línea con lo que te preguntaba Quique, respecto a la discusión sobre la industria argentina, ¿no? Porque a veces cuesta ver, digamos, hacia dónde va, cuál es el país económico que tiene Milei en la mente. Vos recién hablabas de lo financiero, pero ¿qué pasa, digamos, con la industria argentina? Digamos, en esto, digamos, bueno, recién Quique te preguntaba esto de la competencia con la manufactura china, digamos, porque hay una discusión respecto a la dificultad para competir, digamos, con la manufactura china, y sin embargo uno lo que ve, digamos, en la economía de a pie es que la manufactura china está inundando, digamos, la Argentina. ¿Ves que hay algo de esa discusión, digamos, que está ahí dando vueltas? ¿Y qué pensás, digamos, que piensa el gobierno en torno a esto? A ver, yo creo que la discusión que hay un alineamiento total con Estados Unidos, que no hay ninguna duda al respecto. Al mismo tiempo está claro que Trump está jugando en términos internacionales una discusión fuerte con Estados Unidos a nivel mundial, y que Argentina no es un actor relevante ahí. Simplemente es un actor de reparto y un actor más en términos del tablero internacional, y justamente, con este nivel de ayuda de Estados Unidos, aparece como muy claro que eso es así. Ahora, la discusión de la manufactura argentina no es la discusión de China, o sea, esa discusión, si se quiere, es la discusión que viene como de carácter estructural de hace muchos años. El problema de Argentina es que tiene un tipo de cambio que imposibilita la producción de muchos bienes en Argentina, y que uno, cuando analiza, y en el marco de una apertura comercial, lo que uno está viendo es que hay dos procesos. El primero es que la industria no levanta, o sea, la industria tuvo una caída muy fuerte y no tiene la recuperación que tienen otros sectores, y que después el esquema de Milei es un esquema muy desbalanceado, muy heterogéneo, que no genera empleo. Entonces, vos tenés a la minería, al petróleo y al agro y a las finanzas con niveles de producción o niveles de actividad muy elevados, que recuperaron los niveles anteriores o hasta los superaron en términos del promedio 2022 y 2023, y después tenés los sectores de bienes, comercio y servicios, que son los que más producen empleo, que no lo hacen, y eso hace un carácter muy desbalanceado de la economía, y yo creo que eso es lo que tiene que ver con la cuestión social, y eso es lo que uno ve en términos sociales. Vos decís, mirá, el nivel de producto vos lo ves que recuperó, pero el empleo registrado tiene 180.000 puestos de trabajo menos, con lo cual, sí, acá hay un quilombo grande, que es lo que decíamos de la crisis de ingresos, ¿no? Y te retomo desde ahí. Vos dirías, si yo te preguntara, el modelo de Milei, en definitiva, porque en algún punto Milei esperará ganar elecciones, seguir ganando elecciones, buscará renovar en 2027, pero supongo que, creerá que para eso necesita que la gente tenga empleo, que tenga ingreso. ¿Por dónde ves que la ven, digamos? Yo creo que piensa muy distinto de la pregunta que me acabas de hacer. Yo creo que la dinámica del empleo y los ingresos es subsidiaria de una dinámica macro. Creo que la forma de pensar del libertarianismo es la estabilidad por encima de todo, y es la estabilidad la que va a permitir que las empresas inviertan, y la inversión va a potenciar el empleo y los salarios. Es decir, son los empresarios los que terminan definiendo la partida, y para eso tienen que ganar plata, tiene que haber previsibilidad y estabilidad, y Argentina hasta no tener estabilidad y entrar en los mercados internacionales de crédito, eso no va a suceder. Entonces, la mirada es esa, y está muy lejos de la mirada más de mercado internista y de preocupación por el empleo y los salarios, porque la verdad que se pone por encima, muy por encima, la desinflación, los niveles de inflación muy bajos, el superávit fiscal, y tener equilibrio a la generación de empleo de calidad y una mejora de los salarios, ¿no? Federico, en torno a esto, digamos, que traes de la estabilidad, ¿no? ¿Hasta cuándo, digamos, el gobierno, digamos, tiene un margen, digamos, o crees vos que tiene margen, digamos, para
para seguir planteando esto. Y bueno, tengo inflación baja en pesos, aunque la inflación en dólares es alta, digamos, el país está carísimo en algún plano, digamos, por más que está más estabilizado en peso que antes, pero al mismo tiempo son pocos sectores y rubros los que tienen cierto margen de rentabilidad. ¿Vos crees que, digamos, en la perspectiva a largo alcance, crees que tiene un futuro? No, a ver, me parece que el gobierno juega con algo muy importante, que son los pagos de deuda. O sea, Argentina tiene una restricción muy grande en términos de pago de deuda del sector público, y eso comprime mucho el sector externo, y eso hace que Argentina tenga que comprar muchos dólares para pagar la deuda, básicamente. Y si eso se puede estirar, es decir, se puede entrar a los mercados de deuda y refinanciar esos vencimientos, en el corto plazo por lo menos va a haber una ventaja y eso va a funcionar y eso va a permitir que la situación mejore en el corto plazo. Eso no significa que, efectivamente, pasado eso, se pueda sostener. Es decir, si Argentina crece y demanda más importaciones, si efectivamente no hay una oferta de dólares disponible como está pasando en este momento, es decir, que haya una afluencia de dólares por el lado financiero, la verdad que el modelo no funciona. Y básicamente hay una característica estructural de este modelo que es la dependencia de los capitales internacionales o del financiamiento en dólares de los argentinos o de las empresas argentinas, que está muy claro y que está muy claro los límites porque los vivimos hace un par de meses, ¿sí? Entonces ahí la pregunta aparece en términos de, che, ¿va a pasar lo mismo que en otras ocasiones? Mirá, che, ya acaba de pasar, Estados Unidos cambió el tablero, ¿cuánto lo cambia? Son preguntas que efectivamente se van a contestar a lo largo de los meses, ¿sí? Que tienen que ver con la discusión que decíamos antes de las condicionalidades macro y políticas. Federico, te hago una consulta. En esto que vos decís, bueno, la estabilidad macro, la inestabilidad en la micro, en el empleo, en el salario, ¿cuánto? Parece que es como la pregunta, ¿cuándo se van a ir? No, pero digo, ¿cuánto hay en las relaciones con Estados Unidos que van a permitir, digamos, esto, seguir como recalculando el tema de la deuda? ¿Y por qué pensás que le sirve a Estados Unidos seguir bancándolo a Milei? A ver, yo creo que, lo primero es no se sabe. No se sabe. Pensá que el 2026 tiene elecciones intermedias en Estados Unidos. Claro. Y pensemos también de que Trump tiene también una mirada muy de ir y venir, ¿no? Muy cambiante. Con lo cual hay que tomarlo con pinzas. Por eso digo, vos tenés un seguro, ese seguro no es un seguro estable, no es un seguro, es una cosa novedosa. Como todas las cosas novedosas no se saben cuánto duran ni la fuerza que tienen. Efectivamente tuvo mucha fuerza en lo que vimos hace un poquito, pero bueno, fue poco tiempo, ¿no? Entonces, para mí ese escenario está muy, muy abierto. No está muy claro cuánto va a durar y las características que tienen. A mí me da la sensación de que en términos más políticos generales hay un apoyo muy, muy grande. Sí, efectivamente hay un apoyo muy, muy grande. Eso no quiere decir que pueda pasar cualquier cosa, ¿sí? Me parece que ahí está un poco el juego que hace el gobierno al respecto. Una cosa es que vos hayas tenido en los meses más duros y más complicados un salvataje que te permitió pasar, ok, pero 2 años para adelante y en el marco de una elección presidencial cerca, yo creo que la situación es muy diferente, ¿sí? Porque no es lo mismo salvar a alguien en una legislativa que en una presidencial en donde a los 3 meses por ahí te encontrás con una persona que dice, che, yo no voy a reconocer esta deuda. Entonces me parece que está muy abierto todavía. Federico, sacaron en la consultora CIP en noviembre, en este mes, un informe, Reforma Laboral y Crisis de Ingresos, los riesgos de una nueva frustración. Se está discutiendo, es de mucha actualidad el informe, porque se está empezando a discutir una reforma laboral. El sindicalismo suele decir esto de, bueno, mientras no, suelen decir que no hay que discutir reformas laborales mientras la economía no crezca, porque de alguna manera es una forma de que los empresarios se queden con una parte de la torta en el medio de un ajuste. ¿Qué estás viendo del debate en torno a la reforma laboral y la crisis de ingresos que tienen muchos trabajadores? Federico. A ver si... Había hecho una gran pregunta. Lo perdimos. Yo creo que la discusión de la reforma laboral tiene... Hola, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Te perdimos por un segundo. Perdón. Yo creo que la discusión de la reforma laboral tiene muchas aristas. Me da la impresión de que la mirada más defensiva en un contexto como este puede ser contraproducente.
porque efectivamente hay muchos cambios en el mercado de trabajo e independientemente de quién tenga la culpa, de si tienen razones regulatorias o de otro tipo, los problemas son grandes y vienen de hace muchos años. ¿Sí? Me estoy refiriendo a los bajos ingresos, me estoy refiriendo a la informalidad laboral, al aumento del contrapropismo, a la cantidad de empleos no protegidos como los empleos de plataforma, los Rappi, Uber, etcétera. Entonces, eso da un contexto para la reforma para que cualquier persona que se plantee con una agenda propositiva ya tiene un punto adelante. Yo estoy convencido de eso. Entonces, ¿eso qué hace? Bueno, arma que en la avanzada que tiene Milei, en principio, bueno, la gente está diciendo, yo quiero salir de esto, yo no quiero seguir laburando de la forma que laburo, tengo que tener 3 laburos para llegar a fin de mes, los salarios son bajos, quiero que me saquen de esto, y si aparece alguien diciendo, bueno, yo te saco, la verdad que tiene en principio las de ganar, en principio. Después aparecen muchos condimentos que tienen que ver con la repetición de cuestiones que no funcionaron, ¿sí? De reformas que tendieron a una flexibilización que efectivamente en un mercado de trabajo como el argentino no funcionan. Entonces, para mí hay un punto que lleva a ese título, nos llevó la consultora a ese título, que es probablemente hay una nueva frustración en términos de que las propuestas que hace el gobierno, que seguramente las lleve adelante, no van a resultar para solucionar la crisis de ingresos. Federico, se nos termina el tiempo, te agradecemos mucho este ratito que te estuvimos exprimiendo, básicamente, y te mandamos un abrazo enorme. No, por favor, un abrazo. Gracias por eso. Escuchamos a Federico Pastrana, él es macroeconomista y director de la consultora ACP. Nos vamos a un temita y ya venimos. ¡Qué tema! Muy bueno. No como el otro anterior, que era horrible. Pero de ahora en más hacemos un pacto. ¿Cómo le hace decir así a Rosalía? Ni calamaros ni Rosalías. De ahora en más. O al revés. Rosalía y Calamaro. Rosalía, solo porque es buena artista, no quieren Rosalía. Solo pero porque... escúchame, ¿te molesta que esa mujer que cante bien? Puede haber un fit tranquilamente entre Calamaro y Rosalía. Ay, me muero, no me des ideas, por favor. ¿Por qué no? Si hay un fit de Calamaro con Dillon, ¿por qué no podría haber una colaboración entre Rosalía y Calamaro? ¿Por qué no? Hay muchos mensajes, pero no vamos a llegar a leer porque ahora sí hay muchísimos mensajes. Contentos con las cosas que decimos. Te leo uno tranqui, Ludmi. Es patético el programa.
No. No, bueno. Nosotros los requeremos. Nosotros los requeremos. Ay, tenemos autoestima. Vamos a quedar todo el fin de semana golpeados, por favor, muchachos. No, no tanto. No tanto. Algo que más. Bueno, mucha gente hablando de los 70. La discusión sobre la CGT llegó a los 70. Era esperable. La CGT abandonó a los trabajadores. Recuerden que no hizo nada por la catástrofe de este régimen. Hizo paro en enero. Unos ridículos totales. Hizo, no hizo, bueno. Por favor. Chicos, me voy a tener que tomar un uvasal cuando llegue a mi casa. La CGT nunca fue nuestra. Alguien nos dice. No, claro, de los trabajadores. Dependiendo si sos trabajador o no. La CGT de los trabajadores. Dice, es la guardia de Perón, pero ¿qué? ¿Eso está bien? ¿Está mal? Nada, ahí están elogiando. Ahí bien, a un compañero ahí. Ay, no, esta noche no duermo. Interviniendo la defensa de la CGT. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Alguien decía que era mentira la pelea del gobierno con la CGT porque eran cómplices. Yo insisto con algo y allá a riesgo de quedar muy expuesto. Ojo que se da tu nombre y apellido acá. Sturzenegger los detesta a la CGT. Totalmente. Está bien igual. Viejo, bánquensela. Si piensan lo mismo que la derecha argentina, bánquensela. La ligó, bueno, es difícil de seguir porque hablan mucho entre los oyentes, es espectacular la verdad, el debate, vayan a YouTube porque se armó un gran debate con críticas a la CGT, pero también se habla de los 70, alguien critica a Cristina Kirchner y alguien le dice, siempre la crítica a Cristina Kirchner, así que... Bueno, pero no solo Cristina, la dirigencia política tiene que tener una responsabilidad en todo lo que está pasando. Claro, pero es muy desigual, digamos, la exigencia que se le pide a la vara, o sea, la vara sobre el movimiento organizado es una y sobre la dirigencia política es distinta. Sí. Se menciona poco, digamos, no hablo solo de Cristina, en general. La dirigencia política del peronismo, ¿no? Los Alberto Fernández, los Massa, digamos, toda la experiencia frente todista. Estaría bueno también preguntarle a los oyentes qué piensan de esa experiencia, ¿no? Abel interviene, nuestro amigo Abel diciendo... De la Ferrer. Sí. Programón. ¡Vamos, compañero! Se mete en la boca del lobo y dice programón y dice algo más. A ver. Aguante Rosalía, tía. ¡Vamos, Abel! El oyente que quiero en este mundo. Se tira arriba de la granada, Abel, y dice gracias, Abel, te queremos. Abel. Alguien dice Calamaro cancelado. Cancelada, Mabel. No. Te cancelamos, Calamaro. Muy boludo últimamente. Hay que saber envejecer. Chicos, hablando de saber envejecer, ¿se nos va el programa? Sí. Nos estamos poniendo grandes, se nos va el programa. Del otro lado de la pecera estuvo Santiago Martínez, que estuvo sacándonos en YouTube. Gabriel Agugliaro, que también nos estuvo operando la radio. Estuvo nuestro productor y coordinador de aire, Agustín Mina. Gracias, Pau. Nos vemos prontamente. Sí, gracias a ustedes. De la calle, la semana que viene nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Digámoslo, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Sí, que se tomaron la tarea de irse a YouTube y a pelearse con nosotros. Santiaguito Sorey, nos vemos prontamente. Muchas gracias, chicos. Viva Perón. Chicos y Ludmi. Se quedan ahí con Atilio Boró en Diálogo Internacional. Nos vemos la semana que viene. Les queremos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow!
Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. La Asociación Madres de Plaza de Mayo te invita a celebrar la vida, la lucha y la pasión de Eve en la 3ª edición de la Semana Eve de Bonafini. Exposición de fotos, inauguración de la biblioteca de la universidad, colocación de un mosaico en homenaje a Eve, música, poesía y la apertura de una cátedra